Bueno, antes de contestarte también te quiero dar las gracias por desplazarte hasta aquí a recogerme estas palabras de la siempre interesante cuestión de la sanidad y de las urgencias y de la cuestión que me preguntas, Miguel. Pues solo te puedo decir que estamos estupefactos todavía, porque ante una pandemia como la que se nos ha venido encima, que nos recorten un servicio que nos costó tanto trabajo mantenerlo durante 30 años y sobre todo colocarlo, porque se estableció hace 30 años desgraciadamente a consecuencia de una grave situación que se dio con una chica precisamente en Escacena, que por no tener una asistencia de urgencia rápida, pues perdió la vida, desgraciadamente. Entonces el pueblo, como siempre, pues se echó a la calle y solicitó ese servicio permanente de una ambulancia. Posteriormente vinieron las urgencias que se establecieron tanto en Paterna como en Escacena. Y es cierto que las urgencias a nosotros nos daban cobertura 24 horas, porque teníamos los servicios médicos normales hasta las 2 de la tarde, y posteriormente pues, las urgencias estaban establecidas en Paterna hasta las 8 de la tarde y desde las 8 de la tarde a las 8 de la mañana en el consultorio de Escacena, donde pernoctaban los médicos de lunes a viernes, que es un servicio que lógicamente nos prestaba una seguridad que ahora mismo denotamos en el ambiente de la gente que no existe, que no está, que no hay, y lógicamente nos preguntamos en el 2020, en pleno siglo XXI, cómo hemos perdido esa situación ante precisamente la peor situación sanitaria que recordamos, cómo hemos perdido una urgencia que es una atención que lógicamente se tenía que dar por hecho de que no iba a ser a costa de entregar nuestra urgencia, cuando en una pandemia nos iban a prestar los médicos mejor servicio. Nosotros no lo vemos una cosa lógica y lógicamente lo hemos manifestado, llevamos haciendo bastante alusión a este tema, tanto a nivel provincial como a nivel regional. Hemos puesto de manifiesto, ya el otro día nos fuimos directamente a la puerta del Parlamento andaluz a decirle al gobierno de Moreno Bonilla y a su consejero Jesús Aguirre que incluso los profesionales no recomiendan este tipo de actuaciones en cuanto al establecimiento de la urgencia. Los profesionales del distrito sanitario han manifestado en un escrito a la propia delegación de educación que lo ideal sería establecer las urgencias como estaban en Paterna del Campo y en Escacena del Campo, y que solo se desplazase a La Palma del Condado, donde las tenemos ahora, a unos 20 minutos, solo los casos de sintomatología COVID. ¿Qué quiere decir? Pues muy fácil. En vez de desplazar todas y cada una de sintomatologías de urgencias a La Palma, que fuesen solo aquellos que tuviesen una sintomatología clara, porque ya se ha descubierto cuál es la sintomatología clara del COVID, es decir, los síntomas son fiebre, resfriado, tos o malestar o descomposición propia del cuerpo, ¿no? Entonces, esos que sean los únicos casos que haya que desplazarse a La Palma del Condado. Por el resto, pues que se atiendan en el pueblo como se estaba haciendo. Ellos mismos aconsejan esa práctica y, sin embargo, se está manteniendo la situación de atención de las urgencias en La Palma a costa incluso de la opinión contraria de los profesionales. Cosas que hemos hecho en varios escritos. Hemos pedido, por última, tanto Eulogio desde Escacena como yo, una cita, ambos, para que nos atienda la delegada de salud en Huelva, y todavía desde hace 2 semanas que se hizo el jueves, creo que fue el jueves día 1, pues a día de hoy todavía no hemos tenido respuesta por parte de la delegación. Es tan fácil como desplazarnos allí. Eso nos han achacado muchas veces, que no hayamos querido hablar directamente con ellos cuando le hemos enviado varias veces varias cartas, incluso con los temas de los PCR y las auxiliares de ayuda a domicilio. Ya tuve una conversación directa con la delegada de salud. Quiere decir que yo creo que la comunicación debe ser en ambos sentidos. Si ellos quieren trasladarnos a nosotros una situación, tienen mi teléfono, tienen mi despacho, y sin embargo el único que ha puesto aquí interés porque haya un diálogo fluido he sido yo, que he llamado varias veces. Por lo tanto, el tema de la urgencia los estamos abordando con estupefacción, como te decía, porque no se comprende cómo, aun con la opinión distinta de los profesionales, se mantiene un protocolo en La Palma del Condado a 20 minutos en coche y a 40 minutos en una ambulancia, puesto que cuando nos envían la ambulancia solo viene con un chofer
y no viene acompañada de ningún médico. Por lo tanto, estamos a 40 minutos de una atención y digamos que cuando haya alguien con una sintomatología clara de insuficiencia respiratoria, puede ser que cuando llegue al consultorio de La Palma del Condado ya no se pueda hacer nada por él. Así que imagínate cómo desde la responsabilidad que ostentamos, me imagino que mi compañero Eulogio estará en Escacena de la misma forma, estamos muy preocupados porque lógicamente era un servicio que podíamos prestar y era una seguridad que garantizábamos a nuestra gente que ahora mismo no tenemos. Efectivamente, pensamos que esto pueda ser la excusa para que las urgencias se hayan trasladado de manera definitiva ya a La Palma. Eso es una de las cosas que hemos peleado. En el momento que empezaron a quitarnos la urgencia, por decirlo así, pues decidimos ponernos en contacto con la delegación para que nos aclarara qué día se nos iba a reponer. Nos dijeron que pasado el verano, entendimos que con una pandemia tenían que reestructurar un poco la atención por preservar a los profesionales, pero cuando vimos que no se restituían las urgencias, cuando en el plazo que nos habían dado de pasado el verano también entendíamos que tenía que los profesionales que coger vacaciones, eso lo han hecho siempre, todos los años han cogido vacaciones y nunca nos han quitado las urgencias. Pero sí es cierto que con 2.500 millones que ha traspasado el Gobierno central a la Junta de Andalucía para gastarlos en este menester, nos hemos dado cuenta que no nos han repuesto. Primero, no nos han repuesto la urgencia en la fecha que nos dijeron. Segundo, los profesionales han ido de vacaciones y no han repuesto esas contrataciones que tenían que haber hecho de manera eventual para sustituirlos. Y posteriormente, lo que peor nos tememos es que esto sea una medida para largo plazo, que nos quiten la urgencia, cosa que nos costó tanto tiempo y tanto esfuerzo poner, y que sea una medida para largo plazo, no sea solo para paliar una situación de presunta, digamos por un momento que yo pensaba también que era un poco por preservar a los mismos profesionales, es decir, de presunta seguridad para los profesionales, pero me temo que por el camino que lleva esto sea una medida para más largo plazo, sino definitiva. Hombre, yo siempre, y ellos le tengo que agradecer el interés que siempre han puesto cuando los hemos llamado para concentrarnos, porque date cuenta de la situación. Desgraciadamente no está aconsejado ni aconsejo una gran aglomeración de personas solicitando nada, pero es cierto que cuando le hemos reclamado dentro de cuando se podía congregarnos en la plaza, la gente respondió, vino a la plaza y exigía la recuperación de la urgencia, y hubo un lema que se estableció por un movimiento del propio de la gente, un movimiento social, que de urgencias ya, y colocaron una serie de carteles, cada uno en su casa, que estaban puestos todavía, porque la gente percibe que estamos indefensos, que estamos en el siglo XXI, estamos en 2020, y que un servicio de urgencia tan sencillo como es mantener aquí uno de los circuitos y otro, como te he dicho, en La Palma, porque los propios profesionales así lo aconsejan y ven, en cierto modo, que no se los ha atendido por parte de la Delegación de Salud, por parte de la Consejería de Jesús Aguirre. Por lo tanto, yo le traslado que no debemos de bajar los brazos, que debemos de volver otra vez a solicitarlo. Nosotros, como institución, estamos ahí, vamos a quemar hasta el último cartucho que tengamos en este sentido. Hemos ido al Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo ha abierto diligencias para comprobar qué pasa con la atención médica en el medio rural en Huelva. Por lo tanto, yo lo que le digo es que no desfallezcan y que protesten en la medida de lo posible para que así se nos haga, o para hacernos oír, porque no va a haber otra forma. Ya hemos agotado muchos de los procedimientos que podíamos haber o que teníamos que hacer burocráticamente hablando, los hemos agotado. Por lo tanto, ya solo queda, yo creo que estos señores se den cuenta de que tiene una masa social que le exige un servicio que no es nuevo, sino que se tiene que volver otra vez a establecer, porque así durante 30 años ha estado hecho. Desgraciadamente, nosotros no contamos con la información directa de la autoridad sanitaria. Quiero decirte que cuando hemos conocido, y así lo hemos puesto de manifiesto en nuestro portal oficial de Facebook, que es una de las redes sociales donde más seguidores tenemos, pues siempre que nos hemos enterado de algún caso, hemos hecho por cada brote un recuento de cuántas personas afectadas estaban. Últimamente tenemos un brote con 4, hemos tenido un brote con 6 personas, pero afortunadamente hay 2 personas ya que han salido, que tienen el alta. Por lo tanto, desde aquí, lógicamente, pues nos congratulamos de que sean brotes pequeños y que paulatinamente hayan ido saliendo, ¿no? Por lo tanto, lo que hacemos es
por parte de captamos la información, lógicamente, por parte de la familia, y luego siempre lanzamos un mensaje de tranquilidad, de que dentro de lo malo, lógicamente, que es una pandemia y que es una afectación, de una afección por parte de nuestros ciudadanos y ciudadanas, pues transmitir esa tranquilidad que podemos dar a través de que, bueno, de que no son brotes excesivamente numerosos. Lógicamente sí fastidian que haya siempre una persona cercana, vecino, compañero, primo o algún hermano o algún familiar que contraiga la enfermedad, porque la enfermedad tiene muchas derivas, lógicamente en personas con afecciones respiratorias, pero siempre lo que intentamos trasladar aquí es tranquilidad y lógicamente que cumplan con las medidas de seguridad establecidas, lavarnos las manos, utilizar la mascarilla, lógicamente guardar la distancia de seguridad. Pero cómo hemos actuado aquí nos deja también un poco descolocados, porque cuando no tienes la información de primera mano de quien realmente tendría que haber una sintonía perfecta, en este caso de una autoridad sanitaria, de la delegación de salud, y decirnos siempre, oye, pues tenéis un brote con 4 o 5 personas, porque encima nos están pidiendo que la seguridad la aportemos nosotros, porque es competencia nuestra. Cuando tú no conoces el brote, cuando no conoces quién está establecido, es muy difícil hacer un seguimiento, hacer un rastreo. Yo me imagino que las autoridades sanitarias, que lógicamente lo saben, se pondrán, si se pusieran en el sitio nuestro, si empatizaran un momento con cada uno de los alcaldes y concejalas y alcaldesas de los pueblos en los que estamos padeciendo esta incertidumbre, pues sobre todo manifiesta por parte de ellos, de su falta de información hacia nosotros, no sabrían lo que es que te enteres porque sea por un rumor y no puedas verificar eso, no puedas dar una información a tu ciudadanos y ciudadanas porque no conoces realmente quién es. Es decir, no vamos a decir nombres y apellidos, lógicamente hay una ley de protección de datos y además hemos comprobado que cuando se sabe, no se ha dado en Paterna, pero sí es verdad que en muchos pueblos donde compañeros me han manifestado y compañeras que tratan a las personas como apestados, en el caso de que cojan o a la familia. Entonces hay que tener con esto un tacto exquisito a la hora de cuando haces una publicación o cuando haces algo. Mucha gente nos demandan, oye, ¿de verdad no podéis decir quién son? Y es cierto, no podemos decir quién son, es más, creo que no debemos decir quién son, pero simplemente con advertir a la gente que existe un brote, que tenemos que tener cuidado, que esto no ha pasado, que Paterna está en un sitio donde hay que venir, pero desgraciadamente el COVID llega de una manera o de otra, es decir, repartidores, todo eso me preocupa y todo eso nos preocupa y cuando hay algo tan incierto que no se ve, pues lógicamente estamos siempre en guardia, pero es que debemos de estar así y cuando uno ve manifestaciones, por ejemplo, no sé, a cualquier comentario, incluso en las redes sociales, de falta de seguridad o de falta de seguimiento, es muy difícil prestarlo cuando se trata de que no conocemos los casos y no lo conocemos, a menos que la familia tenga esa, y de hecho hemos tenido suerte porque cada brote que se ha dado en Paterna lo hemos conocido por parte de los familiares o de los mismos enfermos, digamos en sí, porque nos lo han comunicado. A ellos les tengo que dar las gracias, lógicamente, porque dice mucho de la gente del pueblo, dice mucho de que me hayan llamado ellos personalmente y me hayan dicho, oye, pues no me importa que lo digas, pero lógicamente yo no lo digo, pero es cierto que lo conozco por parte de ellos, porque las autoridades sanitarias no nos advierten en absoluto de nada. Había un decreto en el que nosotros estamos obligados a colaborar, sobre todo con los autónomos del gremio de la hostelería, porque ellos son los que peor lo han pasado durante el confinamiento. Cuando no podíamos salir a la calle, los autónomos que se dedicaban a las necesidades básicas, es decir, a la venta de pan, a la venta de alimentos y demás, ellos no han cerrado sus tiendas, pero las personas que tienen que ofrecer un servicio en la hostelería sí que realmente lo han pasado realmente mal. Sabemos que el Gobierno central, lógicamente, ha tomado unas medidas para que todo el que se haya acogido a esas ayudas a autónomos pues han tenido sus 700 euros fijos, cosa que yo hubiese agradecido enormemente en aquella crisis de 2008, porque yo entonces me cogió de autónomo y esas medidas desgraciadamente no las tomaron con los autónomos. El ayuntamiento como tal pues tiene un margen de maniobra escasísimo, pero sí es verdad que aquí en Paterna del Campo no se cobran. Normalmente no se cobran porque aunque hay ordenanzas que nos obligarían a cobrarlas, a este gremio no se le trata excesivamente mal. Es verdad que al resto de gremios, pues lógicamente que lo han pasado relativamente mal, no han tenido el nivel de afectación por causa del virus que van a tener estos y que han tenido porque desgraciadamente el virus sigue ahí. Entonces, bueno, nosotros como medida
Solemos poner en marcha muchos tipos de medidas, pero a nivel general. No es una cosa... La pandemia ha venido a agravar un poco la situación de los pueblos como el nuestro. Ha venido a agravarlo bastante. Porque, lógicamente, aquí hay gente que antes salía y hacía un trabajo en un almacén o algo, y personas que son de riesgo, pues eso se tuvieron que venir para casa. Personas que daban clase en un sitio, eso se tuvieron que venir para casa. Las personas que hacen un refuerzo de tarde en casa con el tema de los estudios, pues esas personas no pudieron trabajar. Hay personas que se ganaban la vida haciendo cosas que, si te paras a pensar, un virus como este tan pequeño es capaz de cambiarnos la realidad social de la noche a la mañana. Entonces, con esas personas, pues lógicamente nos sentimos totalmente comprometidos, pero es cierto que un ayuntamiento tiene un margen de maniobra muy pequeño en cuanto a las ayudas. Solo lo que hemos puesto, lógicamente, es la administración a disposición de todos aquellos que han solicitado el SMV, que ahora han puesto un refuerzo para resolverlo, cosa que se está atragantando, desgraciadamente, burocráticamente hablando, porque el SMV es una medida muy buena. El salario mínimo vital es una medida magnífica para aquellas personas que se han encontrado en una situación muy grave, pero es cierto que a la hora de resolver pues están teniendo bastantes problemas. Es cierto que si resuelven todos y a todo el mundo se le concede, y luego a alguien, por lo que sea, no tenía por qué haber cobrado eso, el que se lo pida a la administración después con recargo es un problema, porque son personas que van al día, que lógicamente gastan el dinero que le llega a su bolsillo porque es que no tienen medios para poder ahorrar, y eso le hubiese generado un problema añadido. Pero es cierto que era una medida fabulosa, y lo es. Lo que podemos hacer, lógicamente, pues eso, prestarnos estas instalaciones para el tema burocrático, administrativo, pues ponerlo al servicio de todo aquel que lo solicite, y luego, por otro lado, pues lógicamente comprometernos con la gente en ser un poco flexible y ser un poco consciente de que lo han pasado mal, y que ahora pues el momento a lo mejor donde solo podía poner 10 mesas porque no tenía un espacio más grande para ponerla, pues que la ponga pero ocupando más sitio. Es decir, ahí no nos hemos metido, ¿no? En ese caso no nos hemos metido. Tenemos que hacer un poco de balanza y decir, oye, pues vamos a compensar de alguna manera, porque lo está haciendo todo el mundo, ¿no? Y luego porque salió aquel decreto de apoyo a este tipo de empresas para que le facilitáramos un poco el no cobrarle la ocupación, que cosa que no cobrábamos, como te he dicho, y facilitarle el establecimiento de la expansión del negocio en sí. Nosotros en agosto solemos tener un problema grave de personas en la calle, aquí motivado por las fiestas. Este año, en agosto, le pedí a la subdelegada una reunión con ella para manifestarle la inquietud que tenía desde la realidad en cuanto a la seguridad que se me venía encima en verano. Quiero decir, nosotros solo tenemos un policía local en activo, tenemos otro policía que está en comisión de servicio, y luego tenemos 2 plazas más de policías que están en el presupuesto consignadas, que utilizamos para pagar unos conserjes locales que prestan el servicio, personas directamente del pueblo, para velar por la seguridad y presencia en los locales públicos, edificios públicos y espacios municipales. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros teníamos que aprobar un presupuesto en agosto, pero el presupuesto lleva una exposición pública, lleva un periodo administrativo de exposición que se eterniza, que es aproximadamente 1 mes y 10 días. Entonces, ¿qué pasaba en agosto? Pues lógicamente que aprobamos el 6 de agosto el presupuesto, y que lo íbamos a tener operativo el 15 de septiembre. Por lo tanto, yo en agosto, que aquí se celebra patrón, a principios de septiembre la primera cruz, y en el segundo fin de semana de septiembre la segunda cruz. ¿Qué significa esto? Que las personas, cuando la campana suena, y es así porque nosotros como andaluces tenemos ese gen que somos un poco más abiertos y que nos gustan los espacios abiertos, nos gusta confluir en los sitios, nos gusta echar una copa con el amigo, y nos olvidamos realmente de lo que teníamos encima. Eso fue lo que fui a manifestarle a la subdelegada del Gobierno. Afortunadamente la subdelegada citó al coronel de la Guardia Civil, a Andrés, y estuvimos charlando, estuvimos un poco intercambiando opiniones, donde yo le ponía de manifiesto realmente el problema que tenemos los pueblos pequeños con la policía local, y sobre todo aquellos que estamos muy cerca de Sevilla. Nosotros tenemos un problema con la policía local, que cuando sacamos las plazas de policía local, aquí se presentan personas de todas las razas, incluso de Sevilla capital. ¿Por qué? Porque están a 30 minutos de su casa, porque tienen una vez que aprueban la plaza es suya y tienen un trabajo fijo, porque aquí nos pasa con el que tenemos ahora mismo y nos ha pasado con algunos otros que hemos tenido. Nos ganan la plaza
y lógicamente aquí el salario base es muy pequeño. Estamos realizando una RPT que eso lo va a modificar, una relación de puesto de trabajo que va a tener una VPT, y por ser policía, pues lógicamente va a obtener un aumento en el salario, pero es cierto que cobran poco, y cuando llevan aquí un mes, el desplazamiento que supone venir todos los días a Paterna supone pues una merma importante en el total del sueldo, ¿no? Por lo tanto, deciden al tiempo pues pedirnos la comisión de servicio, y si no, pues está un poco rebotado en su trabajo, y una persona rebota en un trabajo es algo indeseable, ¿no? Pero te digo que no tendría por qué hacer esto, pero es cierto que cuando gana la plaza lo tenemos que mandar a la academia. Ahora es un año, o sea, 9 meses, antes era un año. Dotarlo de todo el material que lógicamente tiene que llevar un policía local, todo el cinturón, correaje, toda la oficialidad que le puedas dar, el tema de ropa, las botas, el antifragmento, todo aquello, ¿no? Lo dotas y se lo colocas al policía local, y cuando viene aquí pues te encuentras ese problema, es decir, tienes un año al policía formándolo en la academia, que no te está rentando aquí. Por lo tanto, decidimos el equipo de gobierno crear un cuerpo de vigilantes para ofrecer la presencia y los ojos en la calle que lógicamente tenemos en ese déficit de policía local. Pero ese cuerpo de vigilantes locales está metido dentro de la RPT que hemos contemplado. Por lo tanto, le vamos a dar ya una figura legal y con un poco más de autoridad, digamos, que un conserje contratado a tiempo parcial, ¿no? Bueno, a tiempo completo, pero con un contrato de eventualidad. Y una vez que está redactado, eso pasará a ser, en la RPT pasará a ser un cuerpo de agentes urbanos. Y te digo esto porque al final estamos contando con personas de pueblo que conocen el pueblo, que son personas que van a hacer ojo en la calle y que van a hacer una labor de concienciación, y la están haciendo, y resultó muy bien, de concienciación lógicamente de respeto a las señales de tráfico y a las normas de circulación, porque no se puede aparcar en un vado, no se puede aparcar en la plaza, no se puede aparcar en un paso de cebra. Y si los vecinos de Paterna perciben una constante, una carga hostil por parte del ayuntamiento y demás, no se trata de un capricho nuestro, sino simplemente es que tenemos que tomar medidas para que esto sea un pueblo, lógicamente, donde nos respetemos. Y luego, por otro lado, hubo también en verano un par de robos o un par de conatos que se hicieron, bueno, ya estuve hablando antes de ayer con el sargento de puesto, con Miranda. Una vez que pasa la misa del día de la patrona, pues le comento que quiero trasladarle una serie de cosas para que, a ver cómo lo enfocamos y demás, y ellos siempre muestran su colaboración absoluta. Es decir, también a la subdelegada le pedí que fuese la Guardia Civil del puesto de Escacena la que nos prestara más presencia, ya que aunque está en Escacena, pero que pensamos lógicamente que tienen que hacer al 50%, y así me lo manifestó Miranda con algo muy, la verdad, muy gráfico. Me dijo que él sentía a los dos pueblos como si fuesen dos niños y a los dos los tenía que cuidar por igual, ¿no? Y es cierto, y se lo pedí, digo, Miranda, tengo este problema, tengo ahora mismo escasez de personal de presencia en la calle, necesito que vosotros dobleguéis si podéis la presencia en el pueblo, y así lo están haciendo. Yo he percibido que la Guardia Civil está haciendo una serie de actuaciones magníficas, y ellos han sido lo que de alguna manera han descubierto que estos conatos de robo, aparentemente, pues han sido algunos ajustes, lógicamente, de rencilla, equivocados por otro lado, no con el objetivo, lógicamente, verdadero a lo que iban persiguiendo, pero sí ha sido eso, ¿no? No han sido conatos de robos de joyas, ni de dinero, ni nada de eso. Hubo un bazar aquí, en la calle La Plaza, que no se explica cómo, abriendo la puerta, se llevasen solo la caja registradora sin dinero. Por lo tanto, las sospechas que tienen ellos son las mismas que nosotros. Un poco creo que es una llamada de atención por alguna que otra deuda, ¿no? Por lo tanto, Paterna, yo estuve viendo las estadísticas que me enseñó el coronel. Paterna está muy, muy por debajo de la media de los pueblos que tienen cierta tendencia a que haya altercados de robos y incluso de amenazas y demás. Es decir, Paterna está muy por debajo de la media, además ya te diría yo, en el vagón de cola en cuanto a esto, afortunadamente. Cuando empezó el curso tuvimos que hacer una apuesta claramente por el tema del control, del acceso y por el tema de la forma en la que se accedía.
Buscamos una empresa de servicio que nos diese esa posibilidad, puesto que no teníamos ahora mismo, no teníamos fondos para poder contratar desde la bolsa de empleo, hasta que tuvimos la posibilidad de cambiar, de hacer un decreto de cambios de saldo, y pudimos meter dinero a la bolsa de empleo para hacer estas contrataciones. Sí, hicimos un cambio de crédito y por ahí contratamos. La verdad que este curso ha sido toda una aventura, porque de venir de algo que no conocemos a ponerlo en marcha hemos tenido que tomar medidas dentro de nuestras posibilidades, todas las más grandes que hemos podido. Lógicamente, en materia de educación no tenemos las competencias en materia de sanidad ni de control de acceso, pero sí es cierto que la seguridad nos preocupaba, y la seguridad pues hicimos todo este que te he comentado, ¿no? Pero en cuanto a la seguridad por parte del ayuntamiento en los centros educativos, hemos tenido que, ya te digo yo, que hemos cambiado los planes que teníamos para repavimentar la Plaza Mayor de Paterna, lo hemos invertido todo en control de acceso a los centros. Hemos comprado 300 mamparas para que todos y cada uno de los docentes del Colegio Público Sánchez Arjona, que es el que, digamos, de alguna manera es nuestro el centro, pero que vuelvo a decir que no tenemos las competencias en materia de control, de desinfección en el centro, y esto sí es cierto que todos los esfuerzos que estamos haciendo para controlar la desinfección en el centro lo estamos recogiendo en un expediente donde luego le vamos a reclamar a la Junta de Andalucía toda la inversión hecha por parte nuestra, que no nos compete, porque es competencia clara y neta de la Junta de Andalucía. Así lo expone un expediente, un informe que le hemos pedido precisamente, además de a la Secretaría Local, a los servicios jurídicos de Diputación, y ellos nos han contestado claramente que, al ser una desinfección para una pandemia, es la Junta de Andalucía los competentes a la hora de tomar todo este tipo de medidas de desinfección dentro del centro. Tenemos 4 personas contratadas desinfectando a diario de día, de 9 a 2 de la tarde, y tenemos por la tarde 4 personas limpiando para dejar perfectamente en perfecto estado el centro para el otro día. Por lo tanto, son 8 personas diariamente trabajando en desinfección, 2 personas trabajando de control, es decir, 2 personas que toman la temperatura, hacen que los niños lleven bien la mascarilla colocada y hacen que se laven las manos con gel cada vez que salen, cada vez que tocan. Y lógicamente es un esfuerzo enorme, pero es que creo que la responsabilidad de preservar a los nuestros está por encima de cualquier tipo de gasto que podamos afrontar. Es decir, yo, si tengo que hacer algo extra para poder ofrecer este tipo de garantía sanitaria, este tipo de prevención, este tipo de seguridad, pues no me cabe la menor duda que lo voy a hacer. La verdad es que precisamente este año, que hacía la 20 edición, la ruta ha sido algo, bueno, pues de estas cosas que no te esperas y que tienes que ir asimilando, ¿no? Conforme se iba aproximando la fecha, nosotros lógicamente teníamos que tomar una decisión, puesto que esto es una cosa que se inicia en marzo. Iniciamos la apertura de las inscripciones. Lógicamente hay un proceso, un pequeño parón, pero sí es verdad que se abren las inscripciones en marzo, cerramos en junio y luego volvemos a abrir otra vez en septiembre, hasta que en octubre se realiza la prueba. Pero es cierto que si todo ese proceso nosotros este año nos lo hubiésemos planteado hacer, todo aquel inscrito, ahora tuviésemos el problema de volver otra vez a hacer el trámite de devolución de todas las inscripciones. Pagar una prueba UCI como esta de Paterna del Campo significa un desembolso importante, significa reservar la fecha importante, y luego, lógicamente, lo que tengo que dar las gracias a la Federación por haber entendido este año que nuestra decisión de no celebrarla pues no ha significado ningún tipo de perjuicio para la entidad. Es decir, el Ayuntamiento, que es quien a tope ya organiza la prueba desde hace 2 años, puesto que ya el cañoñazo se echó a un lado y es el Ayuntamiento quien organiza la prueba de manera totalitaria, ¿no? De manera total, pues nosotros somos los que ya teníamos la responsabilidad sobre nuestras espaldas de organizar las 20 rutas ciclistas de BTT de Paterna. Por lo tanto, tuvimos que decidir en aquel momento no empezar siquiera con el procedimiento de recepción de inscripciones, puesto que es lo que te digo, mucha gente nos acusó de quizá una medida un poco pues cobarde por tomarla con tanto tiempo, pero bueno, al final, desgraciadamente, y nos hubiese gustado equivocarnos, pues la pandemia nos ha dado la razón en cuanto a aquella medida que tuvimos que tomar. Y no celebrarla pues significa perder uno de los días más importantes
de difusión que tiene nuestro pueblo. Es decir, si hay un día grande en Paterna, además de otras muchas fiestas que hay, pues lógicamente la ruta se suma a esos días en los que el pueblo, pues bueno, brilla totalmente por el esplendor que coge, ¿no? Porque vienen casi tantos visitantes de fuera como personas están empadronadas en el pueblo, y es un día donde nuestra plaza se pone a reventar, donde la gente se quedan asombrados del ambiente que hay, no solamente en torno a la bicicleta, sino en torno también a la plaza. Es decir, el espectáculo es maravilloso, porque aquel que no conozca el entorno en el que se celebra la ruta, pues no sabe por dónde discurre, pero tampoco sabe dónde termina. Es decir, desde ver la calle Florencia Monge llena de gente esperando la subida de todos los ciclistas, de esos 2000 participantes, y ver cómo transcurre por la mañana temprano los ciclistas por el pueblo hasta verlo en las zonas de recorrido, pues eso este año lógicamente pues lo tenemos de tenerlo en la mente, porque de otra manera no hemos podido disfrutar, ¿no? Pero sí es cierto que para Paterna significa dejar de contar con uno de los días grandes, con un escaparate magnífico que año a año viene sumando esto, con no poder darle cobertura a los patrocinadores, que son también parte importantísima en esta ruta. Y lógicamente por los amantes de la bici, ¿no? Los amantes de la bici, que ese día pues lo esperan, lo añoran, como el día del partido del futbolista, o como el día del mundial, o como cualquier campeonato o la final de cualquier prueba, ¿no? Entonces esto para el mundo ciclista, pues aquí en Paterna pues, es un poco como, no sé, una prórroga a algo que tendrá que llegar otro año, pero que este año desgraciadamente se han quedado sin él, ¿no? Y es duro porque te llevas todo el año preparando, te llevas todo el año innovando, te llevas señalizando, desbrozando, preparando un recorrido que después hay que reconocer, lógicamente, y que este año, bueno, pues ese esfuerzo está hecho, y esperemos que para el año que viene sea un trabajo que lo tengamos ya previsto, y que el año que viene podamos celebrarlo, que demos pronto con esta vacuna que estamos añorando tanto, y que sea resultona, que la vacuna lógicamente sea positiva. Sí, la verdad es que sí, la verdad que tengo que felicitar al equipo de gobierno, pero al área de asuntos sociales y al área de cultura, que son las dos áreas que se han volcado con la creación del ropero social. Teníamos en la mente desde hace tiempo una creación de algo así por la asistencia, porque parece que no, pero la pandemia recrudece la situación social de muchas familias. Y un ropero social viene a prestar algo también, un respaldo a aquellas personas que ya te digo que lo hacen de una manera, ¿cómo te diría yo? Muy... no encuentro la palabra por no dañar la sensibilidad de nadie, ¿no? Pero sí es verdad que lo hacen de manera muy prudente, se acercan de manera muy prudente a los servicios sociales del ayuntamiento, porque lógicamente a nadie le gusta decir que tiene su situación. Muchas veces personas que creemos que están muy bien, pues realmente, o que están bien, realmente no es así, porque tienen una situación en la que solo tienen para comer, y sin embargo no pueden cambiarse simplemente de chaquetón o de pantalón, porque desgraciadamente lo que tienen es lo justo, ¿no? Y esta pandemia ha venido a recrudecer esa situación, y desgraciadamente pues es así, ¿no? Y hace poco que hemos descubierto cómo está de verdad el personal, porque acude a este tipo de servicios. Y yo tengo que agradecer y felicitar, como te he dicho, tanto al área de cultura, a Carmen Suárez, como a Loli Ariza, por parte del área de Asuntos Sociales, y ella, y Carmen, por el área de Cultura, porque ha sido una iniciativa que ha tenido muchísima acogida, ha tenido un éxito magnífico, porque además la gente se ha volcado a la hora de entregar ropa que en desuso. Normalmente lo que hacemos es llevarla al contenedor de la ropa, y muchas veces habéis visto como el contenedor está lleno, lo han saqueado alguna que otra vez, y la ropa sigue en el suelo durante varios días, hasta que alguien decide meterla de nuevo en el contenedor. Pero sí es cierto que la iniciativa ha tenido una acogida magnífica. Hay mucha gente que ha colaborado, ya se han entregado muchas prendas, que lógicamente, bueno, se seleccionan, porque todo no vale, porque hay gente que ya lo dona en unas circunstancias que son inservibles, ¿no? Pero sí es cierto que hay prendas con una dignidad todavía bastante buena. Es decir, son prendas que podía llevar cualquiera, y sin embargo alguien se desprende porque ya no la usa, porque ya no le está bien, o porque simplemente ya ha dejado de ponérsela. Difícil tema este, trasladar a los vecinos, aunque lo hacemos continuamente, pero estamos viendo que la falta de concienciación muchas veces en las personas del pueblo, y no le puedo achacar a ello todos, porque es cierto que hay una parte en la que lógicamente tiene la responsabilidad de la administración,
Pero nosotros continuamente repetimos, lógicamente, qué sería lo ideal. ¿Qué es lo ideal cuando hay una pandemia que sabemos que se contagia, cuando estamos excesivamente cerca y no tenemos protección? Pues lógicamente aplicar el sentido común, que muchas veces es el menos común de los sentidos. Es decir, si nos están diciendo que el virus se propaga por contacto en el aire, por no tener la medida de seguridad y no guardar la distancia, o por no lavarnos las manos después de tocar un pomo, una barandilla o una manivela a la hora de entrar en un sitio, yo lo que recomiendo desde aquí, lógicamente, es que afronten la gente con responsabilidad las situaciones. Si tenemos que salir, por favor, pues tomar las medidas suficientes para poder salir sin ningún tipo de problema y tomando las precauciones que lógicamente nos marcan las autoridades sanitarias y autoridades civiles. Lavarnos continuamente las manos, usar la mascarilla y guardar la distancia de seguridad. Y cuando se vienen todas las fiestas estas que lógicamente se nos van a venir, que probablemente las tengamos que vivir este año, afrontarlas desde una forma completamente diferente, como son las Navidades o son la noche de fin de año o es la tarde de Reyes, pues lógicamente todavía no sabemos cómo vamos a afrontar estas tres fechas. Navidad es algo que es muy familiar. Es una fiesta familiar, pero tú sabes que los jóvenes, como hacíamos y hemos hecho toda la vida, pues nos congregábamos en un sitio donde pudiéramos estar y echábamos la noche con los amigos y echábamos una noche en reunión y eso solía pasar, es costumbre de aquí, de nuestra zona, ¿no? Pero este año, lógicamente, si eso no va a poder llevar a cabo, pues yo rogaría, por favor, que esas reuniones, que esas congregaciones, pues por favor no se hicieran y sobre todo nos están diciendo incluso que van a mirar que no se haga ni a nivel familiar siquiera, que no sea fuera, como decía el consejero, dentro de la unidad familiar, que no se haga fuera de la unidad familiar. Entonces, lo que yo recomendaría, lógicamente, que estuviesen muy pendientes de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, porque si esto evoluciona y ahora se nos va a untar el mal tiempo, probablemente con la época de la gripe y con el tema del COVID, pues lógicamente yo rogaría que estuvieran muy atentos a lo que dicen las autoridades sanitarias en cuanto a cómo comportarnos ante las fechas de festividades que se nos vienen, porque no vamos a tener más remedio que seguir sus consejos, porque estamos dentro de la zona y el país donde más afectación ha tenido el COVID y tenemos que ser conscientes de que de alguna u otra manera, si en época de festiva nos visita gente de fuera, lógicamente vamos a estar todavía con más riesgo. ¿Qué quiere decir? Que no, lógicamente nuestras fronteras no están cerradas, pero es cierto que nos van a visitar más proveedores, que van a venir familiares de fuera, donde no estén lógicamente confinados, pero que hay que extremar las precauciones, y más en esta fecha que viene. Y lógicamente ahora mismo no te podría decir ¿qué vamos a hacer? Ni para la noche de fin de año, porque probablemente al no poderse congregar la gente y a no poder estar, si hay que escenificar las uvas en la plaza, pues va a ser de manera este año pues aislada, cada uno en un sitio, no va a haber atracciones y el Día de Reyes pues todavía es una asignatura pendiente para los concejales de juventud y para los concejales y para la concejala de festejo, porque no sabemos cómo vamos a abordar todavía esa cabalgata. En muchos sitios, escuché el otro día en Sevilla, que se estaban planteando, lógicamente, anularla. Entonces nosotros pues no vamos a poner a nuestra población, porque verás, si los Reyes lo mejor que tenemos es la vida y este año nos ha tocado mirar por ella, pues yo creo que será el mejor regalo que podemos esperar de este año. Seguir vivos y que los nuestros, lógicamente, no tengan ninguna afectación.